Muy buenos días, El Salvador, qué gusto enorme poder saludarles, qué placer que ustedes ya están al pendiente de la señal de Agape Canal 8. Bienvenidos a Enfoque en este día martes. Gracias por ya estar en sintonía y buen provecho a usted si está en su casita ya desayunando. Gracias por hacerlo con nosotros. Le comento que hoy tengo a una invitada quien nos va a comentar acerca de diferentes temáticas. Vamos a estar abordando diferentes puntos de vista de la coyuntura nacional que se ha ido dando a lo largo de estos últimos días en nuestro país. Y sin más preámbulos, ya quiero darle la bienvenida a la invitada de este día. Ella es Betty Arana. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ti, Edenilson, por la invitación, ¿verdad? Siempre que podamos, pues siempre vamos a tratar de colaborarle, ¿verdad? Con mucho gusto lo hago. Gracias, de verdad es un gusto para nosotros y es un placer que podamos conocer sus puntos de vista, sus posturas. Y bueno, vamos a iniciar ya de lleno con esta entrevista y es que me gustaría que abordáramos en primer lugar un tema que dio mucho de qué hablar, sobre todo el 15 de septiembre, cuando el presidente Nayib Bukele en cadena nacional anuncia la sexta fase del Plan Control Territorial denominado Integración. Sí. ¿Qué opinión generó en Betty esa noche? Bueno, la verdad es que desde cuando ya se tenían 2 meses de haberse aplicado el régimen de excepción, por ahí por junio, en otro espacio, yo sugerí de que se trabajara en el tema de prevención e incluso sugerí que se explotara la capacidad y la experiencia del señor Alejandro Guzmán en temas de prevención de la violencia y el trabajo con las juventudes de nuestro país, porque él tiene una trayectoria bastante importante de hace varios años, donde ha trabajado en lugares como La Campanera, en Panchimalco, con jóvenes en situación de, digamos, que puedan ser jalados, ¿verdad?, por las pandillas. Él lo ha hecho. Entonces yo exponía en ese otro medio de comunicación de que debía trabajarse el tema de prevención y que fuera articulado con las diferentes instituciones, las fuerzas vivas de El Salvador, fuerzas vivas, fuerzas productivas, de manera de que se pudiesen rescatar las comunidades que donde digamos existían en alguna manera, perdón, los gobiernos ilegales de las pandillas que habían prácticamente ganado la identidad de esa comunidad. Entonces, he venido sugiriendo desde entonces la necesidad de, digamos, abrazar las comunidades, rescatar a los niños, porque con esto de las pandillas que los han capturado, han habido familias donde los niños se han quedado solitos en sus casas. Conocí un caso de una niña de 9 años cuidando a su hermanito de 3 años. Conocí el caso de una niña de 11 años cuidando a una bebé que nació en el penal, la niña, y la niña murió. Entonces, también es importante de que estos niños que han quedado como abandonados por parte de las pandillas y el Estado como que no hacen mucho, también los absorban las mismas sociedades y los hagamos parte nuestro, pues, porque al hacer eso estamos evitando 2 cosas: niños que quedan en situación vulnerable en la calle. 2, estamos evitando que estos niños el día de mañana, por venganza, vayan a hacer sus propios grupos criminales, tal vez no pandillas, pero sus propios grupos criminales, y se vayan a dedicar a generar violencia o a las actividades ilícitas que genera la misma violencia. Entonces nosotros veníamos visualizando eso y para mí fue, solo que yo sí lo digo con toda honestidad, yo hubiese querido que la fase 6 de integración hubiera sido una de las fases anteriores. No sé, en la fase 5, por ejemplo, ya se hubiera metido la parte de la integración. O sea, no estamos tarde, pero sí pienso que hubiese sido mejor si lo hubiésemos abordarlo desde antes. Sí, porque yo 3 meses después del régimen de excepción, cuando ya habían casi 20,000 capturados, yo ya estaba poniendo esa situación de los niños y las niñas, las juventudes en estado de vulnerabilidad porque posiblemente sus papás estén presos, ¿verdad? Y también el hecho de que las comunidades vayan y rescaten sus espacios para que no le demos cabida a los delincuentes, ¿verdad? Que se organicen las comunidades y que empiecen a trabajar en rescatarla. Y eso debería de estar, porque no conozco el plan integración, solo sé
que se va a crear una dirección nacional de integración dirigida por Alejandro Guzmán, pero no sé en sí el plan estratégico a ocupar. A ejecutar, perdón. Ahora, yo, si alguien me ve, ¿verdad? Yo sugeriría que en ese plan de integración se trabaje con las comunidades, con las iglesias de una forma local. De esa misma institución se hagan una especie de promotores sociales y que vayan a diferentes municipios o se trabaje junto con las alcaldías, y de las alcaldías en el área de promoción social se vaya a las comunidades y se trabaje con los líderes de las comunidades, y si no hay, que se creen. Y es que precisamente, para rescatarlas. Y es que precisamente el presidente hacía alusión a eso, que incluso la empresa privada se involucrara en esta acción para poder combatir la pobreza y generar oportunidades. Es que el asunto es que el tema, al final, no es un tema de que solo lo debe resolver Nayib Bukele o el Gabinete de Seguridad. No, esto es un esfuerzo conjunto. Por eso la misma institución se va a llamar integración. ¿Qué significa eso? Integrar a todos los sectores, las fuerzas productivas, los sectores vivos, y a trabajar en conjunto para, pienso yo, para rescatar a ese niño, a esa niña, a ese joven, y abrirles oportunidades de desarrollo. Se hablaba también de cómo INSAFOR, porque en esos días se especulaba que INSAFOR iba a desaparecer, y el trabajo que ha hecho INSAFOR ha sido un trabajo súper loable, bastante respetable, respetable en el sentido de que se prepara a los jóvenes en carreras técnicas y todo eso. Entonces es de fortalecer esa parte para que también INSAFOR se convierta en parte de esa nueva Dirección Nacional de Integración. O sea, a mí me parece bien, solo que pienso que el señor Alejandro Guzmán, aparte de la capacidad y todo lo que él tiene, debe de rodearse de la gente con la misma visión y con la misma fuerza de él, porque a veces ponemos gente en los cargos que ni siquiera les interesa, no tienen ni la vocación de liderazgo. En cuanto sea él el líder, ¿considera que es una buena opción? Él es una buena opción, al menos yo quiero que sea una buena opción. Lo hemos visto trabajar, y es un hombre que yo lo veo trabajar, o sea, ¿cómo te digo? 4x4, pues. O sea, se va a las comunidades, no anda así como muy finito, que no quieren ni patear en el suelo, como alguna gente así como, perdona mi lenguaje, pero yo soy un poquito esa gente así como muy afresadita, ¿verdad? No, él es 4x4, él es calle en ese sentido, y eso es lo que se necesita para este tipo de trabajo. Incluso para llegar a los lugares más escondidos, ¿no? Sí, porque fíjate que la juventud, vaya, has visto las estrategias a veces de marketing político, los políticos cuando van a reunirse con jóvenes no llegan de traje formal. Llegan hasta con sus pulseritas así. Entonces, igual, bueno, si tú te fijas, Alejandro Guzmán usa mucho pulseritas también de chibolito. Me imagino que se las han regalado los mismos niños, ¿verdad? Pero él tiene esa sencillez. Yo siento que él puede llegar, tiene esa sencillez, tiene la capacidad y tiene la experiencia y las ganas de hacer las cosas. Y si tenés ganas de hacer las cosas, para mí es lo principal. Sí, son aspectos que se deben de tomar muy en cuenta, y por esas razones es que precisamente también el presidente hacía alusión de que era una persona que él conocía y que ya habían trabajado juntos, de hecho, para poder presidir esta institución. Ahora bien, Betty, ¿qué sucede ya al estar tanto tiempo después de que se ha decretado el régimen de excepción? Y mirábamos en redes sociales que se hacían virales ciertas posturas de un candidato presidencial por ahí, de quitar el régimen de excepción. Sí, yo no soy criminalista, pero sí tengo sentido común y me importa la gente, y así como tú y como muchos hemos vivido de cerca la violencia. ¿A cuántos no nos han asaltado? ¿A cuántos no hemos visto cuando se agarran a balazos? O sea, la hemos visto de cerca. Pero ahorita el gobierno manejó al inicio del régimen de excepción, manejó que eran 70,000 pandilleros. Pero yo siempre he sostenido que son más de 100,000, porque solo en el 2009, cuando yo fui parte de un comité de prevención de la violencia, tuvimos un mapa de violencia, y en el mapa de violencia teníamos los datos que eran 85,000 pandilleros en el 2009. Al 2023 no bajaron,
al contrario, se incrementaron. Entonces yo siempre he sostenido que son más de 100.000. De hecho, a la fecha llaman más de 70.000. Y lo he comprobado. Y también dije que el régimen de excepción, lo he dicho en muchos medios de comunicación, que el régimen de excepción se debe de mantener hasta después de las elecciones. Ahorita, lo que anda diciendo un analista político por ahí, de que se debe suspender en noviembre. Yo les digo que sería de los peores errores que podemos cometer. ¿Por qué? Porque el problema es de que hemos avanzado bastante, tenemos más de 72.000 pandilleros y 7.000 parece que libres, entonces tenemos más o menos unos 20.000 a 30.000 pandilleros afuera. La Constitución nos dice en su artículo 30 de que se puede prolongar el régimen de excepción siempre y cuando existan las circunstancias. Dos pandilleros que hayan, se mantiene la circunstancia. Puede seguir prolongándose el régimen de excepción. Se mantiene la circunstancia. Y ahorita yo estoy casi segura que hay más, entre 20.000 a 30.000 pandilleros afuera. Si se suspende, ¿sabes lo que pasaría? Que estos vinieran más bravos y corremos peligro todos. Sobre todo los que hemos andado en espacios, ¿verdad? Hablando en contra de los pandilleros, y correríamos peligro todos, funcionarios, todos. Lo otro es que, ¿qué va a pasar con aquel que, digamos, que a alguien lo atraparon, que atraparon 100 pandilleros, digamos, a finales de octubre? Y dicen que, y pongamos que lo quitaran en noviembre, pongamos. ¿Qué va a pasar con esos que agarraron a finales de octubre? Van a quedar libres. Y los que están en proceso también pudieran quedar libres. Entonces, todas esas situaciones hay que preverlas. Lo otro, que yo digo que el por qué también no se debe suspender el régimen de excepción, es que estamos en elecciones. Los partidos políticos en la historia de nuestro país han hecho algunos tipos de negociaciones con las pandillas. Tenemos el caso de Norman Quijano. Y eso vendría a que hasta fue procesado y condenado ya. Ajá. Sería una situación que sería más grave, ¿no? Sería más grave por el sentido de que en las elecciones los ánimos se caldean. La gente anda brava y aunque su candidato sea el más chueco, pero como ahorita, ¿verdad? Que ahorita tenemos desgracia con los candidatos a la presidencia, es una desgracia, no hay opciones, pero la gente los va a defender. Y allí hay conatos de violencia. Entonces, en esos conatos de violencia, si el régimen se suspende, se pueden aprovechar las pandillas para hacer conatos de violencia más grandes. Y ya nos mandaron una lección. Y la lección fue el 26, 27 y 28 de marzo del 2022, donde mataron 87 personas. El día viernes mataron como 12 y de allí que el día sábado fue el peor y el día domingo también. Y eso fue lo que originó el régimen de excepción. Entonces, para mí, en este momento, no es viable, no es recomendable, sería un error, pero grande, el suspender régimen de excepción. Alguien dice allí, es que hay que descansar. No, hombre, si los jueces descansan los fines de semana. Los jueces han descansado todas las vacaciones. Los policías, el régimen de disponibilidad de los policías solo estuvo 3 meses. Ahora es normal. Es normal porque igual la cantidad de capturados bajó, entonces como bajó, también se ordenó más la policía. Entonces esos argumentos que ponen como excusa para detener el régimen de excepción, para mí son totalmente inaceptables. ¿Qué suceden con las personas que han sido capturadas, pero que de alguna manera no pertenecen a estructuras delincuenciales? Los inocentes. Correcto. Bueno, la Fiscalía nos ha dado un número de 7.000. Yo estoy segura que hay más. Y eso es lo que yo le diría a la Fiscalía General de la República y a la misma policía, que a la hora de que reciban alguna llamada telefónica, que puede ser, la llamada telefónica puede ser porque me caes mal, ¿verdad? Porque pasa, o puede ser porque un policía, como los 4 policías que agarraron hace como 2 meses, que estos policías detenían a las personas y les llamaban a la familia y les decían que si no mandaban dinero, no les iban a dar a las personas. Eso es un secuestro, eso es un delito de secuestro. Entonces, que tengamos cuidado de que la información que realmente recaben sea verdadera.
Correcto, sobre todo porque a veces se da el hecho de, bueno, no es que a veces, sino que se pueden hacer llamadas anónimas y simplemente hacer las respectivas acusaciones. Hay más aspectos que debemos de retomar acerca de este tipo de temas, pero lo vamos a hacer luego de esta pequeña pausa comercial. No nos cambia porque ya regresamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar en sintonía de Enfoque. Hoy le comentaba y hace un rato estábamos hablando con Betty Arana, una abogada que nos está dando sus puntos de vista sobre diferentes temas. Antes de la pausa comercial estábamos hablando específicamente de lo que ha sido el régimen de excepción y cómo se ha ido dando a lo largo de estos meses. Y es que antes de irnos a la pausa tocamos el punto específicamente sobre las personas que están detenidas pero que son inocentes, de qué manera esto se puede afectar y cómo se han dado esos procesos. Y es que antes de irnos hablábamos del hecho de las llamadas anónimas y todo eso que se daba, cómo esto puede afectar de manera directa a la sociedad también. Sí, la verdad es que a veces porque nos cae mal o porque le queremos hacer una mala jugada a algún vecino, por ejemplo, se puede caer en una detención a un inocente. Por eso es bien importante que la información sea bien recabada por la policía antes de capturarlo, ¿verdad? Yo he visto algunas cosas, por ejemplo, por mi casa. El muchacho o sea, la mamá vivía ahí, pero a él nadie lo conocía. Entonces, cuando él llega a vivir ahí, alguien de los mismos vecinos llamaron a la policía. La policía llegó, le entraron a su casa y todo, vieron que no había nada, entonces no lo detuvieron. Pero hay otros casos donde en la calle lo detienen, ¿verdad? Y los casos, como les digo, de los policías estos que incluso capturaron, ¿verdad? 4 policías donde tenían la costumbre de capturar a la gente y después pedían dinero a la familia de los Estados Unidos. Entonces, no sabemos si hay más policías así. Por eso es bien importante, y a los fiscales es bien importante que revisen bien esas actas de detención, porque el policía en su protocolo, cuando detienen a alguien, también hacen una acta. Hacen una acta de detención en la cual consta si le hicieron la inspección corporal, por ejemplo, si tiene tatuaje o no tiene tatuaje. Allí también consta si lo revisaron y no tenía tatuajes o por medio de qué es que se enteraron, porque de pronto se dice de que hay algunos inocentes y yo no niego que los haya, simple y sencillamente porque antes del régimen de excepción ya habían inocentes en las cárceles. O sea, eso es algo del que la justicia en todo el mundo siempre hay más de algún inocente pagando algo que no debe, ¿verdad? Eso en todo el mundo y toda la vida ha sido así. Entonces ahora que se está deteniendo en grupos grandes, entonces, y que se está incluso juzgando en grupos, no en masa, porque unos dicen, mire, en masa y grupos igual, no es lo mismo, se está juzgando en grupo. Entonces hay que tener un gran cuidado de tratar de que no se vaya a llevar a una persona inocente al matadero. Eso es bien importante. Yo creo que ahorita con 18 meses ya de tener el régimen de excepción, yo creo que esas cositas ya se deben de estar superando. Y lo otro que yo también debo decirlo, de que la Procuradora de Derechos Humanos debe de tener un papel más determinante en esto, porque no se ve ni a favor ni en contra. O sea, pareciera que tenemos una Procuraduría que viene durmiendo desde Apolonio Tobar. Y ahora con la señora también yo no veo. Entonces, ¿y por qué pienso que es importante esto de que la Procuradora haga su papel como debe de ser? Porque así se callan bocas también de los organismos internacionales.
porque aquí hay varios organismos internacionales que están en contra del régimen de excepción. De hecho, la Unión Europea acaba de emitir un dato allí también de que no está muy contenta con lo que está pasando. Entonces, por eso es bien importante la opinión de la procuradora, porque ella debe de estar en un nivel intermedio, ¿verdad? Entonces, a la hora de dar su informe de lo que ha investigado, ese informe vale muchísimo. Ahora, de que el régimen de excepción ha sido de las mejores decisiones de este gobierno, yo lo aplaudo. Lo aplaudo, Edenilson, porque no hay nada más bonito que tener uno seguridad. Mira, si vos tenés seguridad en un país, vos podés trabajar tranquilo, podés hacer tus negocios, tu emprendedurismo, podés viajar a tu trabajo tranquilo. No hay nada más bonito que tener paz. Y eso el gobierno de Nayib Bukele lo ha logrado. Y eso se agradece y se aplaude. Hemos visto diferentes posturas precisamente con esa cuestión del régimen de excepción, y algunos analistas también hacían quizá la crítica de por qué no hablar de derechos humanos en la ONU. Recientemente vimos cuando el presidente Nayib Bukele dio su discurso ante el Congreso, y decían que no mencionaba precisamente nada de lo que era el régimen de excepción en el sentido de derechos humanos. Lo que pasa es esto, mira, que aquí el concepto de derechos humanos, la oposición lo interpreta al revés. El artículo 1 de la Constitución dice, el principio del Estado es la persona humana. Pero ¿cómo podés comparar tú a un hombre que sale a trabajar, que gana, algunos ganan $4 el día, en el sector agrícola, por ejemplo? En los otros sectores, bueno, el mínimo, ¿cuánto es? $365 al mes. Salís por el mínimo y luego te extorsionan y todo eso, no te quieren dejar entrar a tu colonia porque tenés que pagarle el pandillero. Eso era lo que vivíamos. Entonces, los derechos humanos del salvadoreño honesto y trabajador, a la oposición no le importa. A todas esas organizaciones internacionales no les importa, porque jamás, cuando estaba la violencia en los niveles que estaba, de 30, incluso en el 2015 tuvimos un conato de violencia grandísimo donde habían 30 muertos al día. Allí no dijeron nada estos organismos internacionales protectores de los derechos humanos. Ahí se quedaron callados. Pero ahora sí defienden los derechos humanos de los pandilleros, de un pandillero que cuando asesinó, mínimo para iniciarse, mató a una persona. O sea, el hecho de pertenecer a una pandilla ya es el hecho de que esa persona ya asesinó a otra persona. Entonces, ¿cómo vas a poder comparar un derecho humano de un honesto con un derecho humano de una bestia que ha matado hasta bebés, que ha matado inocentes, porque ellos tienen sus rituales de inocentes, donde matan inocentes también? O sea, no solo se depurgan entre ellos o se matan, no, también ellos matan inocentes. De hecho, los 87 muertos de marzo del 2022, del último fin de semana del 2022, fue la mayoría gente inocente. Y tiraron los cuerpos a la calle para que los viéramos. Esa era una amenaza a la sociedad. Entonces, ¿cómo vas a poder tratar a un desigual como un igual? Entonces, el discurso de derechos humanos de estos organismos es un discurso totalmente inaudito. Ellos no son personas que piensan con humanidad. Los pandilleros no son personas que piensan con humanidad. Por ello era y jamás, perdón que te interrumpa, jamás se van a reinsertar a la sociedad. Ya son causas perdidas. Y precisamente por eso el presidente entonces hacía alusión en el discurso también de que tuvo que adoptar sus propios mecanismos. Por supuesto. Sin importar lo que toda la comunidad internacional dijera. Y él habló de sus gallardías, habló de sus éxitos, y no solo de él, sino de las autoridades y todo. Allá, porque es que era lo que tenía que hablar, hombre. Si es que El Salvador, Edenilson, El Salvador debe de ser el ejemplo para todos esos otros países que están
asqueados de violencia, que no hayan cómo hacer, deben de ser el ejemplo de utilizar sus, digamos, sus herramientas constitucionales, porque eso es lo que es el régimen de excepción, es una herramienta constitucional para ver de qué manera paran la violencia en sus países. El Salvador es un referente, y ¿por qué no utilizar la ONU? ¿Por qué no utilizar la ONU para decir y para proponer de que otros países son capaces de llegar a la paz y se lo proponen? Y Nayib dijo algo bien importante: tomamos nuestras propias decisiones, porque tenemos el derecho como salvadoreños de tomar nuestras propias decisiones. Somos un país autónomo, la Constitución lo dice, somos un país independiente. Estados Unidos, se le agradece mucho a Estados Unidos todo el apoyo que nos ha dado y que nos siguen dando, se les agradece mucho, pero nosotros somos socios comerciales, somos socios, nada más. No es los Estados Unidos arriba de nosotros, ni nosotros abajo de los Estados Unidos, somos socios. Eso yo digo que lo debemos de entender, que no debemos de estar sumisos a ningún otro país, ni a Estados Unidos, ni a China, a ninguno, porque aunque seamos chiquititos, y aunque seamos un país tercermundista, pero debemos de darnos nuestro lugar como país independiente. Y eso es lo que hizo Nayib, darle lugar a El Salvador como un país independiente, autónomo, y tomamos nuestras propias decisiones a base de nuestro propio sufrimiento y de nuestra propia experiencia. Y se ha logrado. Otro de los cuestionamientos que se ha dado en torno a este mismo discurso es el hecho de precisamente enfocarse únicamente, o quizás en un 80%, en temas de seguridad, y que tiene que ver en régimen de excepción, y hacían los cuestionamientos de que por qué no enfocarse en hablar de educación, salud u otro tipo de aspectos. Edenizo, ¿cómo vas a hablar de educación si los pandilleros no te dejaban ir? El caso del Congo, por ejemplo, no nos vamos a ir muy lejos, que es nuestro, al menos yo allí vivo. El caso del Congo, el Instituto Nacional del Congo está en el centro del Congo. Allí gobernaba letras, la pandilla de las letras. En las orillas, las pandillas de los números. ¿Y qué pasaba? Los pobres muchachos que estaban en los, no que fueran pandilleros, sino que los muchachos que viven en el sector de la otra pandilla, ellos no podían ir a estudiar al UNICAES. Entonces ahí no puedes trabajar a la UNICAES, perdón, al INCO, no sé por qué dije, pero no podían estudiar. ¿Por qué? Porque los mismos fronteras, las mismas fronteras establecidas por las pandillas no lo permitían. Entonces ahora ya esas fronteras se están perdiendo. Entonces ahora sí se va a poder trabajar mejor la educación. Y la educación, es más, ni siquiera podía disfrutar de la religión. Porque si en el lugar donde tú vives no había iglesias, pero eras de las diferentes, no podías ir a la otra iglesia. Familias que no se podían visitar. Entonces yo sí quisiera que los liderazgos de la oposición fueran un poquito más realistas y hablar como es, no mentirnos, porque ya los salvadoreños, yo creo que a estos niveles ya que nos están intentando mentir, yo creo que ya no les funciona. Entonces deberían de ser más realistas, aceptar de que el proyecto ha sido bueno. Yo he visto ya a varios opositores diciendo que el régimen de excepción ha sido buena decisión. He visto ya varios. Pero despojarse de su sesgo político. Que a la hora de acompañar en las votaciones en la asamblea no lo hacen? Porque son bobos. O sea, fíjate, ¿cómo se ganarían a la población? Fíjate, pretenden reelegirse, ¿verdad? Algunos. ¿Cómo se ganarían a la población? Votando en cosas que van en beneficio para la población. Gracias a Dios los votos no se necesitan, ¿verdad? Igual ellos den el voto o no, las cosas caminan. Pero es una tontera no dar el voto solo por simple capricho. Porque ellos ni les han dicho qué ley y ellos ya dicen no. Ni les han dicho la ley y ellos ya dicen no. O sea, ellos votan en nivel de rebeldía, ¿verdad? No en nivel de análisis, no en nivel de interpretación, no en nivel de bien común. Bien, centrándonos ya en otros aspectos y dejando quizás un poquito ya esto, me llama la atención poder abordar esto. ¿Cómo nos proyectamos o cómo vemos este panorama electoral?
Poniendo, por ejemplo, este escenario que acabamos de plantear, el hecho de los diputados de la Asamblea Legislativa de oposición que no han acompañado las votaciones para la prórroga del régimen de excepción, ¿cómo sería el panorama para las próximas elecciones? Pero eso sí, la respuesta la vamos a conocer luego de la pequeña pausa comercial. No nos cambia porque ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Enfoque en este día martes. Estamos hablando sobre diferentes temáticas y antes de irnos a la pausa comercial, yo le hacía la interrogante a Betty, quien es nuestra invitada de este día, precisamente del panorama electoral en nuestro país. Anteriormente estábamos abordando acerca de lo que era el acompañamiento de la oposición en la prórroga del régimen de excepción y yo le preguntaba a ella cómo el hecho de no acompañar en las votaciones podría afectarles en las reelecciones. Bueno, yo creo que el comportamiento que han tenido los diputados de la gran mayoría, ¿verdad?, que son Nuevas Ideas, ahorita pues ya no se les ve con los mismos ojos, ni siquiera la diáspora les ve con los mismos ojos, ¿verdad? Porque la arrogancia, la matonería y la prepotencia no son buenos amigos de los políticos. Sí. Sobre todo en un político es lo peor que un político puede hacer, ser arrogante, matonero y pedante, ¿verdad? Y esas son las que usted algunas veces ha logrado identificar. Y tristemente en Nuevas Ideas hay mucho de eso. Entonces, pero si algo también se debe de agradecer, y no tanto agradecer, porque la verdad es que muchos han llegado a ser diputados no por ellos mismos, sino que la figura del presidente los hizo diputados. Porque ¿cuántos diputados conoces tú de Nuevas Ideas? Como unos 15. Así, sinceramente. 15, 20. 15 a 20, va. De 15 a 20 ya hay cuatro cuestionados, perdón. Ya hay 4 cuestionados, digamos 16. Va, pero ¿y los otros quiénes son? No sabemos quiénes son. Entonces, unos se conocen pero por malos y los otros no se conocen, ¿verdad? Entonces al final sí hay unos diputados que sí valen la pena y debo reconocerlo en el caso de la diputada Sueci Calleja, el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, el vicepresidente Rodrigo Ayala, hablando de los de Nuevas Ideas, ¿verdad? Y Norma, no, es una señorita de apellido Figueroa, una colochita que es muy inteligente, yo he visto sus aportes y todo. Entonces hay muchos que sí vale la pena decir pues de que sí han hecho un buen trabajo, pero hay otros que su comportamiento ha dejado mucho que desear, aunque hayan hecho un buen trabajo. Sí. O sea, es importante de que hagan el buen trabajo, pero que también se comporten bien con la sociedad y que, sobre todo en el tema de género, ¿verdad? Que no maltraten mucho a las mujeres. Yo he sido víctima de varios diputados donde me han maltratado bien feo, de Nuevas Ideas. Entonces, pero no lo estoy diciendo tampoco porque sienta, o sea, lo estoy diciendo en general. Entonces eso va a generar que la población cambie. Ahora, sí, a mí me preocupa un poquito, porque yo quiero que el presidente Nayib Bukele tenga la gobernabilidad. Sí. Yo quiero que el presidente tenga la gobernabilidad, porque de todo lo que ha hecho el presidente, yo te diría que el 85% de lo que Nayib Bukele ha hecho ha sido bueno para el país. Porque tampoco voy a ser hipócrita y voy a decir algunas cosas, o sea, fue el 100%, no. Para mí el 85% del trabajo de Nayib Bukele ha sido bueno para el país. Pero también tenemos que destacar que los diputados se han ganado la mala fama y los alcaldes peor. Y tristemente para lograr votos para diputados tienen que trabajar los alcaldes. Y si los alcaldes han generado mala fama, entonces la raíz de votos para los diputados no llega. Ahora, llevan las mismas caras, en algunos casos Santa Ana, por ejemplo, son los mismos, para mí no han servido, así te lo digo, ninguno de los 7 no ha servido para lo que yo exijo como ciudadana, no sirven. Debieron haber llevado otro tipo de gente y refrescar las caras, pero como dicen que ahí hay unas cosas bien raras también, ¿verdad? Saber. Pero el punto es de que no van a ser los mismos números de alcaldes ni de diputados,
pero la fama, la popularidad y la reelección del presidente Nayib Bukele sí se mantiene. Sí se mantiene. Ahora en votación, sí quizá disminuya, y te voy a decir por qué. Porque con el régimen de excepción hubo un montón de gente que apoyó a Nayib, pero ahora no lo van a apoyar. Sobre todo cuando son de las familias que hablábamos de los inocentes que se encuentran encarcelados. Esos grupos son grupos que andan allí, esos no van a votar por Nayib. Pero es lo lógico. Si por las decisiones de Nayib el hijo está preso, es lógico que no vayan a querer votar por él. Candidatos a la presidencia comentaban de que su base iba a ser esas familias. Eso andan buscando para lograr ser diputados. De hecho, la diputada de Vamos, por ahí es que ella se anda moviendo, ¿verdad? Para los votos de los pandilleros o de la familia de los pandilleros. Pero también te voy a decir otra cosa. Así como en las pandillas la popularidad del presidente no es aceptada o por obvias razones, también hay un montón de gente que no quería a Nayib y ahora lo quieren. Sí. Y un ejemplo de eso soy yo, porque yo no quería a Nayib. Yo no le veía, o sea, yo creía que era más de lo mismo, pues, y como venimos cansados y hartos de lo mismo, yo creía que era más de lo mismo, pero con sus acciones él ha demostrado que es diferente. ¿Y actualmente cómo ve el panorama presidencial? Pues yo siento de que la reelección va porque va. O sea, yo soy una de las que defiende la reelección, ¿verdad? Y no es porque esté en contra de la Constitución como la gente nos dice, ¿verdad? Que estamos apoyando... Ajá. ¿Qué sucede en los términos legales? En los términos legales lo que sucede es que, mira, bien chistoso. Fíjate que cuando Salvador Sánchez Serén participó, Salvador Sánchez Serén era vicepresidente y se fue de candidato a presidente. Si nos metemos a hablar del artículo 152 y siguientes, Sánchez Serén no reunía los requisitos para ser candidato a la presidencia. Sin embargo, ¿qué pasó? Lo aceptaron, lo admitieron y lo hicieron presidente. Ajá, partiendo de esa premisa. Ajá, luego vienen y argumentan de que según el 152 de la Constitución, Nayib Bukele no puede ser presidente, pero hay un elemento agregado. Y el elemento agregado es que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional donde interpreta de que un candidato presidente que esté gobernando se puede postular como presidente, porque al final no es él el que se reelige, sino que quien lo reelige es la población. Entonces ahí es donde la oposición argumenta que la reelección es inconstitucional y dicen que nos van a aplicar el artículo 185 que habla de la insurrección a todos los que reelijamos a Nayib Bukele. Ajá, pero ¿y cómo van a hacer eso? Porque la insurrección se aplica cuando el pueblo no está de acuerdo. Y en este caso es diferente. El pueblo está de acuerdo. Porque si se da sería con voto popular. Ajá. Entonces sí vamos a ver algo diferente porque la verdad es que solo se han intentado reelegir 3 presidentes, dicen, de que los reelijan y les ha ido mal. Pero no vamos a comparar a Nayib Bukele, que es el que nos ha liberado de las pandillas, con Martínez, que mandó a asesinar a los indígenas allá en Izalco, que también se quiso reelegir. Pero no vamos a comparar esas dos figuras, son totalmente diferentes. Nayib es pro humanos, pero los verdaderos, ¿verdad? Los verdaderos que sí tenemos derechos, la población honesta, la trabajadora del país, los humildes, los inocentes, los verdaderamente inocentes. Esos son los que defienden Nayib. Y es que se especula precisamente de que el tema de la reelección viene a desembocar en lo que es una dictadura y hacen alusión al régimen de Daniel Ortega o incluso en Venezuela. ¿Será que vamos por ese camino? Pero son bien payasos, fíjate, porque esos son los del FMLN. Son bien payasos porque ellos hablan de dictaduras que están en contra de la dictadura y le aplauden a Daniel Ortega. Y le aplauden al de Venezuela y son seguidores de todo del movimiento de Fidel Castro y de los Castros ahí en Cuba. Entonces, ¿en qué estamos pues? Y lo otro, si vos sentís que hubiera una dictadura aquí en El Salvador, yo sinceramente te digo, yo he sufrido, los youtubers le llaman funadas, que te ataca todo el mundo en redes sociales. Yo he sufrido palizas terribles hasta de los mismos diputados CIAN. O sea, en septiembre los diputados CIAN me atacaron horrible a mí. Te digo, dan ganas de llorar y te da miedo y la gente te dice, mira, usted la pueden, ¿verdad?
cuando ven políticos están encima de una mujer, ¿verdad? Que atacando a una mujer por algo justo, porque yo en esa ocasión yo defendí la ley de vigilantes. Entonces era algo justo. Entonces, cuando ves todo eso, pero después yo digo, yo voy a medios de comunicación, yo digo lo que pienso, digo lo que siento, y yo no he recibido, o sea, ataques de que me quieran callar. Y te voy a decir una cosa, y que quede grabado acá, de que el día que yo sienta que me están intentando callar, que me llamen y me digan, Betty, no diga esto, porque si dice esto lo va a pasar, voy a ser la primera que lo voy a decir. Y cuando yo me sienta vulnerada, ya de verdad, en mi libertad de expresión, voy a ser la primera en oponerme y en defenderla. Por eso yo siento que esos argumentos de la oposición son más que una narrativa. No los apoya y simplemente, como nos mencionaba anteriormente, no va con lo que ellos hacen, ¿verdad? Nada de acuerdo a sus apoyos. Gracias a usted por continuar con nosotros. Vamos a ir a otra pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con más, estamos ya en la recta final de ese día martes en Enfoque. No nos podemos despedir sin antes tocar este punto, Betty, de lo que yo quería que abordáramos, y es que precisamente hemos visto cuando el presidente Nayib Bukele también hizo el anuncio que se iba a hacer la guerra contra la corrupción, y en los últimos días hemos visto precisamente cómo al exdiputado de Arena ha sido trasladado hasta a un centro penitenciario en occidente del país. ¿Cómo ha visto estas acciones? Bueno, la verdad es que estamos hartos de la corrupción en todos los niveles, ¿verdad? Pero yo pienso que igual se debería de condenar la del pasado con la de las que nos enteramos últimamente, ¿verdad? Porque hemos visto fotos del señor Alberto Romero, incluso vestido de blanco, tras las rejas, pero yo no he visto fotos tras las rejas del diputado Eric García. Me parece curioso que el diputado de Nuevas Ideas le hayan, primero, lo están procesando por un delito menor, que solo es la falsedad ideológica, cuando cometió como 4 delitos, ¿verdad? Según los análisis que hicimos jurídicos, habría cometido como 4 delitos y no hemos visto ninguna foto de él tras las rejas, ¿verdad? Entonces yo digo de que si a los corruptos los vamos a investigar, los vamos a llevar a juicio, debemos de llevarlos a todos, pero debemos de darles el mismo tratamiento de sinvergüenzas y de cochinos, de que se agarran nuestros recursos o que son narcos, digamos, ejerciendo un cargo de poder. Debemos de darles el mismo tratamiento, todos en la cama o todos en el piso. Pero sí me parece curioso que no hemos visto fotografías de este diputado Eric. ¿Será que no está siendo juzgado de la misma forma? Bueno, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Andan especulaciones incluso de que ni siquiera está detenido. Lo digo en forma de especulación, ¿verdad? Porque no tengo pruebas, ¿verdad? Se dice en pasillos de juzgados de que así las cosas. Pero yo pienso que todo lo que tiene que ver con público debe resolverse. Y la ciudadanía, la población, tenemos derecho a saber. Así que no que porque sean celestes los vamos a tratar diferente. El corrupto es corrupto en donde sea. Y como tal debemos de procesarlo, ¿verdad? Ahora aplaudo la idea de que también se juzgue internamente, ¿verdad? Porque el proceso de desafuero de Eric García fue un proceso rápido y no lo tuvieron ahí calentando mucho, y me alegra, y a quien debo de felicitar no es tanto a los diputados por haber hecho el proceso del desafuero, debo de felicitar a la población, a la ciudadanía, porque si la ciudadanía no hubiese ejercido esa presión constantemente de que queríamos preso a Eric García, entonces no hubiera reaccionado ni el presidente ni la Asamblea Legislativa. Entonces es la población la que está observando y exigiendo que las cosas se den como debe de ser. Así que yo les digo a las autoridades, así como para cerrar la idea, yo les digo a las autoridades, haga bien su trabajo, porque si no lo hace, la población le va a estar diciendo que lo haga, y cuando los salvadoreños nos ponemos bravos, nos ponemos bravos. Porque eso fue lo que pasó con Eric García. Pero aún así hay un mal de sabor de boca porque han decretado reserva en ese caso. Yo creo que no debió haberse hecho, y qué casualidad que en los 3 casos donde se ven involucrados diputados se han decretado reserva.
Alejandro Mason, caso reserva. Eric García, caso reserva. Diputado Guevara con Roberto Silva, caso reserva, ¿verdad? Y la diputada Rebeca Santos, que ahí anda todavía, yo no sé por qué no la desaforaron, todavía sigo sin entender, espero que sea algún testigo criteriado, no sé, algo que le hayan dado y por eso la dejaron, digamos, que no la tocaron, no sé qué corona tiene, pero yo espero ver después, ¿verdad?, el resultado de eso. Y también no sé qué pasó con el caso de los pandilleros que estaban en la Asamblea Legislativa, porque si sos un ciudadano común que subís al TikTok una aberración y empezás a hacer señales raras, te llevan a la media hora, pero a esos casos de la fotografía que eran empleados del diputado Eric García, no los han atrapado. Exacto. No se han capturado. Entonces, si vamos a resolver el tema de la corrupción, debe ser parejo. Debe de aplicarse de la misma forma a todos. Muchísimas gracias, Betty, por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado en ese día. Gracias a ustedes por tenerme la paciencia y por invitarme, y espero que no se hayan decepcionado, ¿verdad? No, claro que no. Las puertas continúan abiertas y yo estoy seguro de que nos va a volver a acompañar en múltiples ocasiones. Eso espero. Muchísimas gracias. Pero también gracias a ustedes por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y haber estado al pendiente hasta el final de esta entrevista. Nos vemos el día jueves, si Dios nos presta la vida. Yo soy Edenilson Estrada y les deseo un feliz martes.